El día de hoy tenemos el taller Eres lo que comes, la alimentación como forma de identidad, el cual estará a cargo de Julián Andrea García Guzmán, auxiliar del área de apropiación de Educación Virtual y estudiante de séptimo semestre de Antropología. Juli, bienvenida. Muchas gracias, Juli. Como les estaba contando, Julián, yo soy Juliana García, soy estudiante de séptimo semestre de antropología y soy auxiliar de UDI Arroba y pues en el día de hoy voy a estar acompañándoles en esta conversación sobre la alimentación. La primera cosa que quisiera como poner en común para esta conversación es que pues mi acercamiento a la alimentación ha sido desde mi área de interés, que son las ciencias sociales, en específico la antropología, ¿cierto? Entonces, la forma en la que he explorado esa información, cómo me he acercado al tema, ha sido pues muy desde mis intereses personales, desde mi experiencia personal, pero pues también de mi experiencia académica. Entonces, hay muchas formas de acercarse a la alimentación, como lo es desde las ciencias de la salud, la nutrición, la medicina. Entonces, pues la primera aclaración es que este enfoque que quiero compartir con ustedes hoy es desde las ciencias sociales y que es un espacio de aprendizaje conjunto, que lo que yo sé solo lo he experimentado desde mis posibilidades y mis acercamientos, pero como la mayoría de cosas en la vida, acá no hay verdades absolutas. Entonces, lo que ustedes quieran comentar, lo que quieran decir, si tienen una opinión respecto a algo, me gustaría mucho y haría el espacio muy dinámico que puedan abrir el micrófono y decirlo o escribirlo en el chat para que podamos pues como tener esta conversación. Entonces, ahora sí, con esa aclaración, pues vamos a empezar con el taller Eres lo que comes, la alimentación como forma de identidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una breve encuesta de qué entendemos cuando hablamos de alimentación, ¿cierto? Que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de alimentación. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Padlet, que me imagino que muchos y muchas de ustedes ya lo han utilizado, pero entonces pueden escanear con sus celulares este código QR y les va a dirigir directo a la página, o Juli les va a escribir por el chat un link por el cual también van a poder acceder al Padlet, donde la intención es que pongamos que es lo primero que piensan cuando te hablan de alimentación. Lo que van a ver cuando abran el QR es esta pantallita. Para añadir el comentario le dan en este botoncito en la parte inferior derecha de más y eso les va a dejar escribir pues su intervención. Entonces vamos a tener 5 minuticos para que pensemos en eso y ya continuamos con la actividad. Quienes vayan teniendo más cosas en mente las pueden ir poniendo. Les voy a ir mostrando mientras tanto qué es lo que hemos puesto en esa pared. Dice placer, comida y salud, mantenerse saludable, comida, preparaciones y nutrición, comidas, hábitos, salud, bienestar, necesario, cultura, forma de vida, bienestar, salud, calidad de vida, si se come de manera sana, la información que le damos a nuestro cuerpo, el proceso de digestión de los alimentos, alimentarse bien, hábitos saludables de alimentación, vivir. Cuando me hablan de alimentación, pienso acerca del consumo de alimentos para en muchos casos cumplir con las necesidades del cuerpo y rendimiento. Eh, bueno, si tienen algo más que quieran decir, pues lo pueden poner ahí, pero entonces, ahí apareció otra, pero no sé cuál es. Compartir familia, amigos, creo que esa es la nueva. Bueno, como vemos, hay mucha diversidad en la forma en que entendemos la alimentación, ¿cierto? Algunas dirigidas como al proceso más biológico de alimentarse, de ingerir alimentos, otras más dirigidas como a la forma cultural de la comida, cómo nos relacionamos con ella, otros la asocian más al asunto de la vitalidad, de la salud, del cuidado de la alimentación, la alegría, el amor, ¿cierto? Todos esos sentimientos bonitos que nos genera la comida y reunirnos alrededor de ella.
Entonces, esta primera actividad tiene pues como la intención de que veamos que la forma de entender la alimentación es demasiado diversa. Hay muchas formas de acercarse al tema, hay muchas formas de entenderlo, pero en especial es muy personal porque la alimentación es algo que individualmente nos compone de una forma muy particular. Es muy difícil que una persona coma o tenga los gustos exactamente iguales a la otra. De eso vamos a estar pues como hablando más adelante en el taller, pero entonces como una construcción también la alimentación es algo que nos identifica como personas, que nos hace particulares en esa forma de comer o en esa forma de alimentarnos. Hay una chef estadounidense que se llama Alice Waters, que ya tiene pues como varios libros sobre la comida y sobre preparaciones, pero en un libro que es como un poquito más reflectivo, que se llama Somos lo que comemos, un manifiesto. Ella dice en una parte que la comida es nuestra conexión más directa con la tierra. A través de lo que comemos definimos nuestra identidad cultural y forjamos un vínculo tangible con nuestras raíces. Me parece muy bonita esta frase porque también es entender la comida más allá de su aspecto material y de su fin, pues como biológico, ¿cierto? Que es muy importante, obviamente, alimentarnos y la forma en que eso tiene efectos en nosotros, pero la comida va mucho más allá de la ingesta de alimentos, del proceso en que servimos, comemos y digerimos. Para que ese plato quede servido hay un montón de cosas que suceden antes y también un montón de cosas que se desencadenan de lo que nosotras y nosotros decidimos comer en nuestra cotidianidad. Entonces, pues quería abrir con eso porque entender la comida más allá de lo que es su materialidad o el plato que nos ponen es entender qué es la alimentación. La alimentación, a diferencia del proceso de nutrición, es el aspecto social de ese acto de comer, ¿cierto? Cómo eso se vuelve un ritual, una costumbre, un evento social, que es la comida. Entonces, cuando hablamos de cómo entender la alimentación, hay tres cosas principales para poder orientar como esa conversación. Lo primero es que la comida es la familia, ¿cierto? Más allá de el que nos reunamos en la familia, el primer contacto que tenemos con la comida en la mayoría de los casos o con la alimentación es familiar porque es nuestra madre quien nos alimenta por primera vez. Es mediante la leche materna que obtenemos unos nutrientes súper importantes para nuestro primer desarrollo, pero entonces lo primero que conocemos de la alimentación es nuestra familia. Y pues cuando vamos creciendo un poco y nos vamos incorporando a otros alimentos en nuestra cotidianidad, pues también es la familia y el contexto en el que vivimos quienes determinan muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo ser un bebé que nace en Latinoamérica, donde como no tenemos estaciones, tenemos una disponibilidad constante de alimentos y una diversidad de frutas inmensa. Hay un montón de frutas y de vegetales que tenemos disponibles en la parte como del sur de América y una parte del centro. Y es muy diferente a un bebé que nace en Europa, por ejemplo, o en el norte global, donde tenemos una disponibilidad diferente, donde hay estaciones, donde la diversidad de frutas no es tanta, donde también las costumbres alimentarias son otras. Entonces, probablemente también se recurra como a compotas o a cosas procesadas, ya que la disponibilidad de frutas no es constante o la disponibilidad de elementos. Desde ese punto empieza a ser totalmente diferente nuestra alimentación. Entonces, desde la niña se empieza a estipular como esas costumbres o esos ritos familiares, podríamos decir culturales, pero incluso la cultura es un espectro muy, muy amplio, porque, por ejemplo, cuando uno llega al colegio, no sé si a alguno de ustedes le sucedió, pero es diferente la coca que le echan a un niño que la que le echan al otro. Así vivan en el mismo país, en la misma ciudad, sean vecinitos y tengan el mismo estrato socioeconómico. Puede que a uno le echen un sándwich con lechuga y con tomate y con un yogur natural y un juguito recién exprimido, y a otro le manden un sándwich con salsa y con queso y jamón, y no queriendo decir que una esté mal o la otra esté bien o que no se pueda hacer una o la otra, sino que incluso con personas que consideramos que están a nuestra par, esa forma en que entendemos la comida es diferente, y por eso la comida también nos hace pensar en nuestra familia, porque son quienes instauran en nosotras y nosotros como
una parte básica y fundamental de la alimentación. Los horarios en los que comemos, cómo se dispone la mesa o qué se hace cuando una se sienta a comer. Eso está ligado a la familia y está ligado a la alimentación. Lo primero es pensar en la comida como un hogar, ¿cierto? Más grande cuando una de pronto sale de la casa para otro lugar o se independiza, se va a vivir solo. Entonces de pronto un día le dan por allá en una tiendita una sopa igual a la que hacía su mamá, la abuelita, la tía, y una piensa, ay, esta sopa me sabe como a mi hogar, a mi casa. También el gusto, como es uno de los sentidos, sirve como un almacén de recuerdos, ¿cierto? Los sentidos son como pequeñas bombitas que almacenamos y que cuando nos detonan ese sentido a una cosa que nos acordó hace mucho tiempo de algo, pues como que volvemos a ese momento, volvemos a ese lugar. Y la comida y el gusto, que es uno de los sentidos que más desarrollamos porque lo diversificamos mucho, porque pues comemos varias veces al día diversos sabores, pues en el caso ideal, eso nos hace acordar de ciertos momentos o ciertos elementos y por eso también pensamos la alimentación o la comida como un hogar, como algo que nos lleva a donde somos o nos lleva a lo que fuimos y que podemos recordar mediante esa estimulación de los sentidos. Y lo tercero es que el alimento es movimiento. Dentro de las ciencias sociales se habla que se hace una cartografía del sabor. Una cartografía del sabor es que uno empieza a ubicar un montón de cositas y de lugares de acuerdo a los sabores que tiene eso en su paladar. Entonces, pues hace algunos años que no era tan fácil encontrar unos restaurantes de comida internacional, pues cuando estamos hablando de muchos, muchos años atrás, ¿cierto? Que no se podía encontrar eso y pues más adelante vamos a hablar un poquito más en específico como de la politización de la alimentación, pero el hecho de la globalización permite que encontremos más fácil oferta de comidas de otros lugares, ¿cierto? Pero hace tiempo no se podía eso y la forma en que una podía conocer esos sabores de otros lugares era yendo a ese lugar. Entonces, al probar esos alimentos y empezar a incorporarlos en nuestras dietas y en nuestras costumbres alimentarias, crean lo que se llama una cartografía del sabor, que es donde empezamos a unir puntos. Pero hoy en día, como es tan fácil encontrar comida, uno sale a un centro comercial o sale a comer y encuentra restaurantes mexicanos, españoles, argentinos, italianos, ¿cierto? Un montón de árabes, orientales. Entonces hoy en día es muy fácil empezar a relacionarse con alimentos de otros lugares del mundo, incluso sin visitarlos. Obviamente la disposición de los ingredientes no es la misma, no es tan fácil conseguir ingredientes de otros lugares, entonces muchas veces las recetas no son tal cual, pero entonces mediante esa exploración del paladar también empezamos a incorporar en nuestras dietas elementos de otros lugares y a diversificar nuestro gusto. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Yo soy de un pueblo que se llama Mejorral, pero entonces hasta los 12 años yo no comía picante porque en mi casa a mis papás les pica hasta la pimienta, entonces no comíamos picante y para mí el picante era un sabor súper desconocido, no lo experimentaba. Pero cuando llegué a la ciudad, entonces empecé a probar un poquito más cosas picantes y pues yo al principio no me aguantaba ni un ají dulce de una empanada, pero después empecé a explorar un poquito más y fue un sabor que me gustó y hoy en día me agrada bastante. Pero para mis papás eso es totalmente maluco. A ellos no les gusta que les pique y dicen que para comer una cosa que les pique mejor no se la comen porque les pierde el sabor. Entonces también que el alimento sea un movimiento hace que de acuerdo a los lugares que yo voy visitando vaya transformando la forma en que yo entiendo esa alimentación. Ya para mí el picante es un sabor válido, un sabor rico que me gusta incorporar, mientras que para mis papás no es así porque no es un sabor con el que se han relacionado y es una cartografía diferente a la que yo tengo de mi gusto. Entonces vamos a hacer un experimento. Este es un videito donde van a aparecer algunas comidas y ustedes van a ser muy honestos y honestas con ustedes mismas y van a decir si saben de qué país es, pues van a pensar y ahí ya al ratico les aparece cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces para que cuenten más o menos cuántas buenas y cuántas malas tienen. Hoy tenemos un video especial para ustedes. Podrás
superar el reto con la mayor cantidad de respuestas correctas? ¿Listos? Play Quiz. Primera pregunta. La respuesta es España. ¿De cuál crees que se trate? ¿Podrás responder la siguiente pregunta? La respuesta es Venezuela. Así es. La alternativa B es la correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra A. ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta es Chile. No olvides que si eres muy rápido. Bueno, vamos a dejar por ahí, cuéntenme en el chat cuántas buenas o cuántas malas, cuántas buenas, quién sacó más, vamos a ver, cuántas sacaron correctas o no las contaron, 3 buenas, 5 de 8, bueno, les fue muy bien. A ver, ¿qué más? Fallaron en 2, 3 buenas. La intención de ese video, de que viéramos ese video, es también que pensemos en que nuestra cercanía nos hace relacionarnos con cosas parecidas. Por ejemplo, los platos, no sé si a ustedes les pasó, cuéntenme si sí, pero los platos de países más cercanos como latinoamericanos, pues eran más fáciles de identificar. Entonces, que el pozole de México, pues como cosas más cercanas. Pero esos platos como de África o de Europa, no, yo no tenía ni idea de eso de dónde era. Si las adivinaba, era literalmente adivinando, ¿cierto? No porque supiera. Entonces también esto nos habla de que nuestra cartografía es diferente. Yo probablemente no conozca eso, pues porque nunca he ido a Europa a comer o a África o no he frecuentado restaurantes de comida de esos países ni sus culturas pues como a profundidad. Entonces por eso tampoco conozco de esos platos, pero también porque mi capital social o mi capital gastronómico, por así llamarlo, o sea, las cosas que yo he consumido, lo que yo conozco de gastronomía o de alimentación, pues no me han llevado hasta allá. En el proceso de entender la alimentación y en la forma en que nos alimentamos influyen muchas cosas, pues como ya hablamos del lugar de procedencia y los factores pues en los que vivimos allá, nuestra familia, las costumbres, los asuntos culturales, pero también influye el lugar y las condiciones de residencia, es decir, el lugar en el que vivimos actualmente, con lo que nos hemos relacionado, con las personas, por ejemplo, en la universidad es muy común tener roommates o compañeros de casa de otros lugares del país o incluso de otros países, entonces ahí nuestra alimentación también se diversifica, entran nuevos ingredientes, nuevas recetas, nuevas cosas que conocemos, entonces también esa es otra cosa que influye en cómo entendemos la alimentación. Los factores socioeconómicos.
la disposición de los ingredientes, la disposición de los elementos necesarios, por ejemplo, las recetas que requieren horno o que requieren batidora o un gratinador, ¿cierto? Cosas así como que tal vez muchas personas no podemos tener, los alimentos que unos son más costosos que otros, el mismo acceso, pues como si es temporada o no de granadilla o de mango, ¿cierto? Para acceder a esos alimentos, es otra de las cosas que influye. También nuestra relación con el alimento, de si cocinar es una cosa a la que le dedicamos como un tiempo, que nos gusta, que nos parchamos pues como a cocinar, o si es solamente un acto de servirnos y de suplir nuestras necesidades básicas, entonces solo cocinar por salir a la carrera, que muchas veces una puede hacer las dos, ¿cierto? Unos días tiene ganas de cocinar y otros días no quiere hacer nada, pero también pues si nos relacionamos con el alimento de una manera como explorativa o si es más lo tradicional, hay muchas cosas que influyen pues como en esa forma de entender los alimentos. Entonces, como les dije al principio, la alimentación es un concepto social y vamos a hablar aquí de por qué es un concepto social, ¿cierto? Primero, porque depende de la interacción humana, porque como ya vimos, diferente como al concepto de nutrición que tiene que ver más como hay en la cantidad de grasas saturadas o de aceite de un alimento, no, el asunto de la alimentación es más de la relación humana, la interacción que requiere para relacionarnos con ese aspecto de la alimentación y cómo también entonces esa forma de alimentarnos nos hace sentir pertenecer a algo, nos hace tener una forma de relacionarnos con otras personas. Entonces, lo primero, de la primera explicación de por qué la alimentación es un concepto social, es que la alimentación es histórica, es un asunto de que como es un proceso humano, ha cambiado muchísimo en el tiempo, ¿cierto? Hace millones de años que solo comíamos cosas crudas, nuestra alimentación era diferente, ¿cierto? Era de frutos, de cosas que podíamos encontrar en el ambiente. Luego empezamos a utilizar el fuego, empezamos a cocinar y a explorar nuevos sabores, entonces porque las cosas cocidas saben diferentes, pudimos acceder a proteínas de origen animal de una forma más segura, que duraran un poco más, después empezamos a involucrar otras herramientas, ¿cierto? Entonces es un proceso que ha cambiado mucho, pero incluso en años muy cercanos. Por ejemplo, hace digamos 15, 20 años probablemente no se encontraban la cantidad de restaurantes que encontramos hoy en día con la diversidad que encontramos, porque la alimentación está todo el tiempo en constante cambio y también es histórica porque ha mediado eventos sociales de demasiada magnitud, ¿cierto? Por ejemplo, la relación del alimento con la guerra, de cómo se alimentan los soldados, por ejemplo, cómo se decide qué comen o qué no comen, cómo el alimento también ha provocado guerras, porque la falta de alimento pues es una falta de vitalidad, una falta de una cosa básica para la vida, entonces también es algo que es necesario y fundamental en la base social y por lo cual se han desatado conflictos muy complicados. Entonces también la alimentación tiene una incidencia súper grande en la historia y en cómo nos hemos desarrollado como humanidad y como sociedad. La alimentación es política, pues en un primer momento, como lo primero que pensamos también es el asunto de las decisiones que podemos tomar políticamente en la alimentación. Por ejemplo, las personas que son vegetarianas o veganas, que por un asunto de una empatía o de un sentimiento particular, pues por los animales y por su sufrimiento, pues deciden no consumir productos de origen animal o productos pues como que involucren una crueldad o un sufrimiento para ellos. Pero más allá de eso, también es político los alimentos que decidimos poner en nuestro plato, a quién se los compramos, cómo los consumimos, cómo los desechamos, qué hacemos cuando nos sobran, qué hacemos cuando se dañan. Todas esas cosas también son decisiones políticas que hacen que esa alimentación no sea solo un acto de ingesta, sino que sea algo mucho más profundo. La alimentación es ritual y comunitaria, pues primero porque es alrededor de lo cual se hacen muchas cosas, la mayoría de eventos en la vida, ¿cierto? Hay un matrimonio, hay comida, hay una primera comunión, hay que pensar en la comida.
incluso en los funerales se piensa en la comida, en qué se le va a dar a los invitados, también porque el alimento es alrededor de lo cual socialmente nos hemos reunido. Desde los primeros momentos del proceso evolutivo, que se reunían alrededor del fuego, tanto a abrigarse como a ingerir sus alimentos, como en el día de hoy, que nos reunimos con nuestras amigas a comer, o si invitamos a salir a alguien, pues lo invitamos como a comer, y también de acuerdo a eso, uno empieza a entender un montón de cosas de la persona. Entonces, si le gusta ir a comer a un restaurante fino, o si mejor le gusta comer en la calle, o si mejor le gusta preparar los alimentos. Entonces también ese montón de cosas, de pedacitos de acuerdo a la alimentación, nos empiezan a dar una descripción de la persona y sus hábitos, que hace que la alimentación sea algo particular. Pero también es ritual porque es un asunto que, así lo hagamos a la ligera, tiene un proceso que, aunque mecánico, es demasiado trascendental. No es la misma forma en la que yo hago arroz, en la que lo hace una amiga, o en la que lo hace una tía, o la que hace otra persona. Es un ritual o una forma que yo he establecido, y no pensando el ritual solamente como un evento religioso donde una le echa la bendición a los alimentos y se sienta en la mesa, sino que también un ritual es algo que uno hace con una intención, ¿cierto? Con una planificación. Y entonces esa ritualización de la comida es lo que hace que también sea tan trascendental en nuestra cotidianidad, y es comunitaria porque reúne a las personas, porque es la forma en que nos articulamos y nos conectamos con otras personas. La alimentación es salud, muy ligada a los aportes que ustedes nos contaron al principio. Obviamente la alimentación es la forma en que ingresamos nutrientes a nuestro cuerpo, ¿cierto? Es la forma en la que obtenemos energía, es la forma en la que tenemos vitalidad. Entonces también la alimentación es lo que conserva que estemos sanos o no lo estemos. Y la alimentación es arte, también porque ese proceso de elaboración, de conectar una cosa con la otra, es un arte, es una construcción que se comparte con otras personas, la mayoría de las veces, o incluso con una misma. Entonces vamos a hacer otra actividad. Esta es la misma plataforma de ahorita, un Padlet. Solo tienen que escanear el QR, o Juli les va a pasar por el chat también el link para que puedan acceder. Y lo que vamos a hacer acá es armar cada una y cada uno de ustedes va a armar un plato con ciertos elementos que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Ya les vuelvo a poner el QR, pero los elementos, los carbohidratos que tienen disponibles, pueden elegir uno o varios, ¿cierto? Tenemos papa, yuca, arroz, pastas, sopitas, pues, o cosas cocidas, y plátanos, verdes o maduros, como ustedes quieran. En proteínas tenemos pollo, carne, embutidos, huevos, leguminosas o verduras. También pues se podría tomar como proteínas vegetales que se elaboren a partir de esas, y pescado. Y en verduras sí pueden elegir lo que ustedes quieran, ¿cierto? A su libre elección. Y entonces cuando abran el Padlet, que aquí está el QR, y ya les pasaron lo que van a ver, también tienen ahí los cuadritos de los ingredientes que tienen a su disposición, de los carbohidratos, las proteínas y las verduras. Entonces la idea es que cada uno de ustedes y cada una agregue pues como la receta que haría, una breve descripción de la receta y de cómo la prepararía. Para esto vamos a tener 6 minuticos, entonces a las 45 empezamos pues con la socialización. Les voy a volver a compartir el QR para que lo tengan ahí, y ya pues en el Padlet tienen el acceso tienen los ingredientes ahí en la pantalla. Bueno, para quienes van terminando su receta en el Padlet, si ustedes pueden ver la receta de otras personas, en cada opción está una pestañita que dice calificar. Les voy a mostrar por acá, ¿cierto? Entonces, en calificar, la idea es que cada quien esté chismoseando y califique la receta de acuerdo a lo que le guste. Por ejemplo, si esta no es una receta, es una intervención, pero para no alterar los resultados, por ejemplo, si le doy 3 estrellas, le pongo 3 estrellas así en la calificación. Ya ustedes eligen para que vayamos haciendo eso mientras tanto, que ya se nos acabó el tiempo, entonces ya vamos a empezar a socializar. Entonces, por acá harían pescado asado con chips de plátano y ensalada.
yuca cocida, carne asada, ensalada de alberjas con zanahoria y tajadas de berenjena. ¡Guau! Por acá un plato con un 25% de verduras, brócoli, zanahoria, pepino, tomate acompañadas de semillas variadas, ajonjolí. 25% de carbohidratos, arroz blanco, 50% de proteína, pescado, una buena porción y bebida, agua fría. Por acá tenemos pasta en crema de leche con trozos de pollo y champiñones, patacón, pescado asado de una ensalada de pimientos, zanahoria, brócoli, acelga, tomate, aguacate con limón y sal, ensalada de verduras, rábanos, zanahoria y remolacha. Ay, una proteína leguminosa, un humus de garbanzos y carbohidratos, pastas y papa. Por aquí, entonces tenemos papas, pollo, lechuga, tomate y cebolla. Fritaría las papas y les añadiría especias, asaría una pechuga con un poco de pimienta y sal y la ensalada sería tomate, lechuga y una cebolla blanca partida en julianas caramelizadas. Están muy buenas todas esas recetas. Por acá, ajiaco. Ay, qué rico. Se cocina el pollo, se le agregan las papas, las mazorcas y las papas, luego las guascas. Hasta que todo esté cocido, se sirve con aguacate, crema de leche y alcaparras. Por acá, cazuela de frijoles con papa criolla, aguacate, trozos de chicharrón y plátano amarillo asado. Bueno, como ven, a ver, vamos a ver las calificaciones. Esta tiene 5 estrellas, estas dos tienen 5 estrellas, van, y esta también, no, van empatadas 3. Esta, del patacón asado y una ensalada, la ensalada de verduras con hummus y pastas y papa, y el pescado asado con chips de plátano y ensalada. Esta actividad era pues como para que miráramos más o menos la forma en que preferimos o no preferimos alimentos, ¿cierto? Que de acuerdo a la disposición de unos elementos elegimos preparar otros, pero también porque les quería mostrar una aplicación que pues como explorando este tema de la alimentación me encontré y que me parece una aplicación súper útil y súper importante para la alimentación y el cuidado de nuestro proceso alimentario. La aplicación se llama Equilu y es una aplicación donde de acuerdo a lo que tenemos en la nevera, donde una dice, tengo papas, huevos, pollo y verduras, ¿cierto? Ahorita vemos más cómo se ve y entonces eso le dice a una qué puede hacer, ¿cierto? Le propone recetas que puede hacer con los elementos que tiene en la nevera o en su cocina pues en general y es súper útil porque además de que ayuda en esos momentos donde una no sabe qué hacer o se le acaba la creatividad en la cocina, sino que también ayuda a optimizar el uso de los alimentos que tenemos y no botar cosas, que no se nos pierda la comida porque no sabemos qué hacer con ella. Entonces es una aplicación súper chévere. Se descarga pues en el celular, no tiene pues una versión web que se puede hacer desde el computador, pero pues es una aplicación liviana, entonces se puede descargar tanto en Apple, pues en iPhone como en Android. Lo primero que hace la aplicación es hacer como una caracterización de la persona, ¿cierto? Entonces te pregunta el objetivo principal de si es comer equilibrado, perder peso, ganar músculo, te pregunta tu género, tu fecha de nacimiento y si tiene alguna alergia o alguna intolerancia alimentaria, pues para poder proponerte los alimentos. Te pregunta la habilidad en la cocina, ¿cierto? Si le gusta cocinar, si más o menos, o si nada de nada, el tipo de dieta que prefiere tener, si es omnívoro, que come carne y de todas las verduras y de todas las cosas, flexitariano, que son personas que reducen el consumo de carne, pero que de vez en cuando consumen, pesetariano, que solo consumen pescado, o vegetarianos, que no se comen ni carne ni pescado. Y entonces ya una hace esa caracterización, cuando la termina, entonces ya le abre la interfaz de la aplicación y pues una le hace clic en escribir tus ingredientes y selecciona los ingredientes que tiene en su cocina o en su nevera. Y pues en la parte de abajo le aparece esto que vemos aquí, lo de combina bien con, que pues
propone sin darle una receta como que otras cosas le puede agregar a eso que tiene. Por ejemplo, yo aquí puse arroz y me dijo que combinaba bien con calabacín, con cebolla, con salsa de soya, con tomate o con champiñones, ¿cierto? Entonces también podemos complementar las cosas que tenemos y si una le da a empezar a cocinar, ya le aparece la parte de las recetas, le aparecen muchas recetas, ¿cierto? Una puede ir bajando, muchas veces algunas de esas recetas que le propone pues no tienen muchos ingredientes que una no tiene, pero que puede conseguir, pero en la receta le dice cuánto dura la preparación, cuántas cosas necesita. Por ejemplo, en esta preparación que ven aquí a la derecha, yo había puesto que tenía papas, pollo y cebolla y entonces me propuso unas tarrinas de pollo y puré de papa. Y así con muchas otras, ¿cierto? Si seguía deslizando, me aparecían muchas otras comidas que me podía hacer con esos ingredientes que tenía. También se le puede poner en el filtro si quiere que sea un almuerzo o un desayuno o una media tarde, como para saber qué alimentos se sugieren, qué cantidad, pero es una aplicación súper chévere de exploración que ayuda tanto para la creatividad como para la utilización de los alimentos y para el aprovechamiento, que hace referencia pues como a no desperdiciar alimentos y pues que también tiene una diversidad de recetas, además pues que cada uno y cada una también puede crear recetas con los ingredientes que le propone y publicarlas en la misma aplicación y le aparecen pues como ahí. Pero también, pues como vimos en el ejercicio de arma tu plato, también la alimentación es cuestión de empezar a ser creativo, ¿cierto? Con esos ingredientes, mirar una que tiene y empezar a explorar y poder vincular en su alimentación cosas que le sepan rico, pero que también le alimenten y le sirvan a su cuerpo. Y pues qué bueno poder utilizar herramientas que nos permitan acceder a esa alimentación saludable de una forma fácil, de una forma rápida y que nos permita pues como utilizar todo lo que tenemos en la cocina. Bueno, quisiera saber si alguna o alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que quieran decir respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, a las recetas, que la actividad de las recetas, ¿qué les pareció? Pueden hacerlo por el chat o pues también por abriendo su micrófono. Mientras alguien se va animando a compartirnos su experiencia del taller o de las actividades que tú nos presentaste, era por allí nos pregunta que si nos confirmas que la aplicación es de pago o es gratuita. Es gratuita. Super. Es gratuita, tiene una versión de pago, pero es como para acceder a recetas, a una valoración nutricional, entonces que un profesional te hace una caracterización, pero en la versión gratuita, todo lo que yo les mostré lo hice con la versión gratuita, entonces pues pueden utilizar esa. O sea, no hay excusas, ven, tengo esto, no sé qué hacer, ¿cierto? Que pasa normalmente, o bueno, me pasa a mí normalmente en algunas veces, nos puede ayudar a esa creatividad, pero bueno, súper chévere esa aplicación. Por ahí ya se van animando. Bueno, antes de que se vayan, eh, si se animan a decir cualquier cosa, lo pueden hacer, pero entonces, mientras tanto, en esta presentación que vemos acá, en la presentación vemos un QR para que porfa nos cuenten cómo les fue en el taller, qué les pareció, qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor. Y pues no, muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí, por estar hasta el final, poner atención, por sus aportes, su participación en las actividades. Un placer para mí poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juli, ahí también por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu amor, que se ve pues el amor hacia el tema. Y por allí nos van diciendo, por ejemplo, Joana nos dice que muy útil la aplicación, puede ayudar a muchas personas a comer sanamente y también cómo usar los pocos alimentos que se tengan en ese momento.
Y también me uno a la invitación que nos hace Juli para que nos cuenten cómo les pareció la experiencia y también aprovechar que Juli nos comparte la otra diapositiva sobre si ustedes también como estudiantes les apasiona un tema, lo pueden hacer inscribiéndose al correo de serviciosud@uda.edu.co, serviciosud@uda.edu.co, escribiendo que quieren hacer pues los próximos ponentes o talleristas de la actividad, o también escaneando el código QR si están interesados en que otros estudiantes compartan esos conocimientos con ustedes y también ustedes dar un poquito de esa arena para que pueda fortalecer esos conocimientos. Entonces, bienvenidos. Y no, muchas gracias a todos por haber participado de este espacio, a Juli por haber aceptado la invitación y por tan bella pues, presentación relacionada con la alimentación. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, mientras se nos van despidiendo, Juli, nos mencionan que nos confirmes por favor nuevamente el nombre de la aplicación. Se llama Equilu. Les voy a escribir en el chat, pero también ahí en la presentación la están viendo. Damos por finalizado el taller del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por haber participado de este espacio. Recordar que la estrategia de aprender es un parche. La tenemos los segundos martes de cada mes a esta hora a las 4 de la tarde. Entonces, súper invitados. Hasta luego.